Frases que creemos que están en la Biblia, pero no es así. Bienvenido a un nuevo video. Muchas veces hemos querido aconsejarle a alguien y darles una palabra de aliento y hemos querido hacer que la palabra que le podamos transmitir a esa persona que está en angustia, desesperación o tiene una necesidad, infunda paz y venga respaldada por Dios, y le hemos dicho textos o frases creyendo que son bíblicas para poder entusiasmarlas y darles una palabra de ánimo. Pero tú tienes como cristiano que conocer bien lo que la palabra de Dios sí dice y frases y palabras que no están escritas en la Biblia. Mira lo que dice el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice la palabra. Que la gente perece, en otras versiones, perece, es destruida, fracasa cuando no tiene conocimiento, cuando estuvo escaso el conocimiento, cuando no leíste tu palabra, cuando no viniste a ella para poder salir adelante en algún problema, alguna necesidad, y más bien dejaste que palabras o frases que no están escritas en la Biblia direccionaran tu vida. Suena un tema muy sencillo, muy fácil, quizás no sea tan relevante para ti, pero si tú estás por ahí caminando basado en una palabra que según tú o alguien te dijo, vino de Dios, y estás caminando con esa promesa, pero no es palabra de Dios, no va a tener pues el peso, ni el respaldo, ni la seguridad que viene de una palabra que realmente está escrita en la Biblia. Por eso hoy quiero decirte algunas frases para que las deseches de tu palabra, para que las deseches de tu vocabulario y comiences a realizar y declarar palabras que sí son bíblicas. Hoy vas a conocer unas cuantas frases que no están escritas en la palabra y tengas el conocimiento que te va a bendecir. Hay algunos cristianos que cuando quieren predicar a las personas dicen esta frase: tienes que venir a Cristo por amor, porque si vienes por dolor, ya es tu voluntad. No podemos predicar un evangelio equivocado. Este dicho no es cristiano. Dios te llama por amor o por dolor, no está escrito en la palabra. Ninguna de las dos frases está en la Biblia. Es cierto que hay personas que se han acercado a Dios por decirte: yo no tuve una necesidad tan extrema, yo no he caído en ningún tipo de adicción, ni he tenido problemas en mi comportamiento, pero llegué a Cristo por un familiar que sí tenía problemas muy fuertes, y el dolor de él, lo que él pasó, me afectó. Como hay gente que puede haber venido a Cristo simplemente porque se enamoró de Dios y conoció a Jesucristo y decidió recibirlo, pero no podemos manipular a la gente diciéndole: Dios te llama por amor, y si no vienes por amor, pues por dolor tendrás que venir. Claro que Jesús vino a sanar a los enfermos, a los quebrantados, pero a la gente se le predica un evangelio real, una palabra que sí proviene de Dios. El Señor Jesucristo vino por aquellos que habían pecado y vino a redimirnos de una vida de pecado para darnos la vida eterna. Y tenemos que predicar y decir lo que realmente dice la palabra. La palabra del Señor nos dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre. No dijo al hombre pecador, no al hombre que no pecó, dice: de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el Señor crea no se pierda y tenga vida eterna. Deja de estar manipulando a la gente y diciéndole: si no vienes a las buenas, a las malas vendrás a Dios, porque ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es que le prediques a alguien, esté bien o esté mal, que Jesucristo murió por él y por darle la vida eterna y salvación y perdón de pecado. Esa es una frase que debes desechar como cristiano, porque a la gente no se manipula, a la gente no se le coacciona a que vengan a Cristo de esa manera. Todo lo contrario, se le predica un evangelio de amor, claro, de que el perdón es aborrecido por Dios, pero no de una manera incorrecta. Por eso dice: el pueblo perece, fracasa, porque le faltó conocimiento. Segunda frase que tampoco es bíblica, no está escrita en la palabra, es aquellas personas que dicen que todos somos hijos de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero lo que sí somos todos, sin antes de conocer a Cristo,
es creación de Dios. Él nos creó, Él nos hizo y somos su creación, pero hijos no lo somos todos. Deja de decirle a la gente que todos somos hijos de Dios. Lo digo con el mayor respeto y amor para que caiga ese velo de tus ojos. Somos creación de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, ahí somos hijos de Dios y tenemos la potestad de llamarle a Él Abba Padre. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, o sea, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasamos? Cuando vemos gente por la calle que no conoce a Cristo, son personas inconversas y son criaturas de Dios, creaciones de Dios, mas no hijos de Dios. Si tú lo has recibido en tu corazón, hoy caminas conforme a su palabra, tú y yo sí somos hijos de Dios. Más bien deberíamos orar y evangelizar y predicarle a la gente para que tomen la decisión de recibir a Jesucristo en sus vidas y sea Él su Salvador, y entonces allí, como dice Juan 1:12, tendremos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchas veces también he escuchado esta frase, tercera frase que no es real, que muchas de gente lo dice: hermana Úrsula, pero Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde, en qué versículo de la Biblia dice Dios, ayúdate y yo te ayudaré? No existe un texto que diga explícitamente esa palabra. No es bíblica. Se usa mucho para animar a las personas, querer involucrarlas en las cosas de Dios. O sea, ayúdate tú mismo, pon de tu parte y Dios te ayudará. No es en nuestra manera de pensar. Las cosas no suceden por cuanto animemos o luchemos en nuestras fuerzas porque alguien conozca de Dios. Tú dile una palabra que en verdad está escrita en la Biblia y esa palabra trae peso, trae respaldo, es impartida la vida de Dios por medio de ella, pero no estés diciéndole a la gente cosas que no son bíblicas. Esta frase, ayúdate, que yo te ayudaré, no está escrita en la palabra de Dios. Esta frase te da a entender que tú tienes que hacer algo para que Él te pueda ayudar. Y lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo. Él ya hizo todo en la cruz. Tú más bien, recibiéndolo, siendo su hijo, Él te ayudará a sobrellevar toda cosa. Tendrás que poner claro de tu parte, pero no hay un solo texto bíblico que exprese esta frase antibíblica que muchos repiten por ahí, pero no tienen el respaldo de Dios. Otra frase antibíblica que no está escrita en la palabra, y es que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, un cristiano que escucha eso o un no cristiano que escucha eso piensa que el dinero es malo. El dinero no es malo. Dios nos ha dado la paz, la posibilidad, el talento, el don, la capacidad de hacer dinero. Lo malo, mira lo que dice en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo, o sea, por querer poner al dinero primero que todo, o sea, amar al dinero más que a tu familia, a tu llamado, tu iglesia, tus hijos. Eso es lo malo. Vuelvo a repetir, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta está en otra versión, 1 Timoteo 6:10, es la Nueva Versión Internacional, si no me equivoco. Y este dicho popular implica que el dinero es malo, y no es malo. Es malo ganarte tu platita para gozar con tu familia, suplir tus necesidades. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. La pasión desenfrenada que tienes por acumular, por tener y no poder disfrutar de los tuyos. Eso es lo malo, poner el dinero como un ídolo delante de Dios. Eso sí es malo. Por eso deja de estar diciendo por ahí, por favor, como cristiano, que el dinero es malo. Si es malo, pues repártelo. El dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Y es lo que realmente está escrito en 1 Timoteo 6:10. El amor a ese dinero que hoy estás obteniendo con tus ganancias, con tu esfuerzo, el amar eso más que a otras cosas es lo que realmente es malo.
Cuarta frase que lo decía yo inclusive cuando recién empezaba en redes sociales y no estaba muy instruida de eso y lo predicaba, te cuento, hasta que un día lo leí, es esta frase que dice: no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. O sea, que no sucede nada sin que Dios lo permita. Claro, Él es omnisciente, soberano, Él es consciente de todo, pero no se mueve o no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. No está escrito en la palabra de Dios, no es bíblico. No estés predicándole a la gente con ese texto, porque no está en la Biblia. Mira, este es un dicho popular que transmite una verdad bíblica. Es verdad, porque nada sucede sin que Dios lo permita, pero que exclusivamente se suscriba aquí, esté escrito en la palabra, no es así. Amén. Más bien dice en Mateo 10, del 29 al 31, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. No menciona nada de hojas. Si no me equivoco, este texto que les acabo de leer es una frase que viene de Cervantes. Algo así, de Cervantes Saavedra, que decía en una de sus obras: no se cae la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Pero lo escribió Cervantes, no lo escribió Dios. Así que no estés predicando ni creyendo que eso tiene respaldo bíblico. Amén. Otro pasaje de la Biblia mal entendido y que no está escrito en la palabra es: Dios bendice al dador alegre. Es en cuanto a queremos ministrar en cuanto a las ofrendas o a los diezmos y le dices tú a alguien en tu congregación: Dios bendice al dador alegre. No está escrito así en la palabra. Claro que Dios bendice a los que siembran. Claro que Dios provee, claro que Dios derrama de su gracia y recompensa tu fidelidad en cuanto a tus diezmos y tus ofrendas, pero no está escrito de esta manera explícitamente. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría, no de mala gana ni por obligación. Tú quieres que alguien ofrende o quieres sembrar en el corazón de tus discípulos o en el corazón de alguien de tu iglesia que se despoje, se desprenda, predícale con la palabra correcta. Dios bendice al dador alegre, no Dios ama al dador alegre. Dios nos ama a todos, pero no es que te ame más por dar. Dios te va a bendecir por dar, por sembrar en lo sobrenatural de Dios. Entonces, una vez, cuando tú entiendes que hay palabras y frases que no están escritas en la Biblia y más bien fueron recibidas a lo largo de tu existencia por tus padres, por costumbres, pero que no tienen el respaldo bíblico, tienes que detenerte un poquito a pensar: ¿esto viene de Dios? ¿Es realmente lo que estoy repitiéndole a la gente es bíblico para que traiga la trascendencia y el peso espiritual que te va a dar cuando en realidad venga de parte de Dios? Otra palabra y otra frase que escucho mucho y es: Dios aprieta, pero no. Yo no he encontrado, lo he buscado en ninguna parte de la Biblia: Dios aprieta, pero no. Eso no existe, no es bíblico. Más bien Dios es un Dios de provisión que te permite muchas veces tener poco, tener mucho, pero siempre te mantiene en un equilibrio. No te da tanto para que te pierdas y no te da poquitito para que luego te estés quejando. Dios aprieta, pero no es bíblico, porque Jehová Jireh es un Dios proveedor. Y si tú quieres impartirle a alguien una palabra que realmente transforme su vida, es un texto que esté escrito en la palabra. Dios es un Dios de provisión. Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso sí es bíblico, por favor, pero palabras que no están escritas en la Biblia hay muchas. Por eso te empecé diciendo que el pueblo perece, fracasa. El pueblo cae cuando no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Si quieres empezar a predicarle a alguien o impartirle a alguien una palabra de Dios, lee tu Biblia y ahí tendrás bastante contenido, textos, salmos que te ayudarán a poder enriquecer tu vocabulario cristiano. Y cuando le digas a alguien una frase para que su vida sea transformada, va a ser de mucha bendición. Mi esposo siempre me comenta que hace muchos años atrás, Romanos 8:28, una palabra que dice que Dios
permite, o que todo lo que llega a la vida de un cristiano, Él lo permite porque lo ama, a todos los que aman a Dios, todo obra para bien conforme a su llamado, eso sí es bíblico. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces, todo lo que le suscite a la vida de mi esposo, según ese versículo bíblico, eso lo marcó. Y cuando hay momentos en los cuales él tiene que pasar una situación diferente, difícil, absorbente o agobiante, él se acuerda de ese texto bíblico que le regalaron con versículo, con capítulo, y él recuerda y dice, recuerda, gordita, para los que aman a Dios todo obra para bien, y lo atesoró, se formó parte de su vida. Igual para mí muchos textos que me regalaron o me dieron, pero con pasaje, número bíblico, han servido muchísimo en mi vida. Así que dejemos de decir frases antibíblicas, y de esas hay muchísimas. Me quedaría mucho tiempo ministrándote, pero te dejo estas pocas para que empieces a escudriñar y me dejes escrito en los comentarios qué has estado tú repitiendo sin saber que no era bíblico. Amén. Muchísimas gracias por mirar este video. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye bye. Que el Señor bendiga sus vidas.